Muy bien. Hoy día vamos a revisar conceptos acerca de atención. ¿Sí? Bien. Vale. Comenzamos por el principio. Vamos por las definiciones. William James, en 1890 ya hace alguna definición acerca de la atención y la define con palabras un poquito más subjetivas de las que utilizamos ahora, pero aún así muy apropiadas, y plantea que es la toma de posesión por la mente, de forma vívida y clara, como dice ahí, de uno o varios objetos o cadenas de pensamiento, entre varios, ¿cierto? Luego, Posner es un investigador importantísimo en temas de atención. Entonces, siempre que quieran saber algo de atención, pueden buscar a Posner. Él tiene mucha importancia en el área. Él plantea que es un mecanismo central, ¿ya? Entonces, aquí tiene un matiz un poquito distinto, ¿cierto? Aquí la atención que define Posner es una atención mucho más ejecutiva. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de atención. Y aquí plantea que esta está, de hecho, ligada a un objetivo y que puede orientarse hacia los sentidos, a las estructuras de memoria y los sistemas de respuesta, ¿ya? Y luego hay otros autores, como Tudela, por ejemplo, que plantean que es un mecanismo central con una capacidad limitada, eh, y su función es controlar y orientar la actividad consciente, ¿ya? Aquí también tiene un matiz un poco más voluntario, ¿cierto? Bueno, eso nos lleva, por supuesto, a ver que hay distintos tipos de atención. Por una parte vamos a tener una función que nos ayuda a mantener los estados de alerta, otra que nos va a ayudar más con la selección de la información y otra más ligada al control. Eh, eh, y asimismo, como tenemos distintas funciones de la atención, también vamos a tener eh, tipos de atención, ¿ya? Es decir, no todas las funciones de la atención van a estar en una misma función. Entonces vamos a reconocer que existe, por una parte, un sistema de alerta, por otra parte, un sistema que nos permite orientar la información, que selecciona información, y un último mucho más complejo, que es un sistema ejecutivo que nos permite controlar. Y aquí hay una gran diferencia, porque cuando yo estoy hablando de un sistema atencional ejecutivo, yo puedo hacer un procesamiento top-down, es decir, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo guiar mi atención independiente de que no haya un estímulo llamándola. Los otros sistemas, el sistema de selección, por ejemplo, responde a estímulos externos. Yo estoy mirando un muro y aparece una luz, y yo inmediatamente miro la luz. Ya, ahí hay un procesamiento de tipo bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Mis órganos sensoriales perciben una información y eso llama mi atención, ¿cierto? Entonces yo oriento, yo selecciono esa información, ¿ya? Pero eso depende de estímulos externos. Por otra parte, el sistema atencional ejecutivo no depende de estímulos externos. Yo perfectamente puedo dirigir mi atención independiente de que no haya un estímulo saliente, ¿ya? Y eso lo hacemos constantemente en procesos cognitivos. Cuando estamos pensando en algo, cuando estamos... de hecho, por ejemplo, cuando estamos leyendo, no es que el libro aparezca, nosotros estamos dirigiendo nuestra atención a él, ¿cierto? Entonces es un proceso más complejo, más controlado, más voluntario. Bueno, en general, también es importante plantear que el sistema de alerta también es muy relevante, que no lo menciono con esto de top-down y bottom-up, pero también es muy relevante porque es justamente el que nos permite sobrevivir, o sea, nos permite seleccionar la información relevante, ¿ya? En términos de supervivencia. Bien, vamos con el sistema de alerta primero. Este es el que nos permite mantener un estado de vigilancia, es la alerta tónica, ¿ya? Eh, También vamos a encontrar una alerta que es fásica, que es previa a la alerta tónica. Y esa la vamos a observar en un estado, como un estado de preparación. Eh, Me imagino que están familiarizados con con el electroencefalograma, ¿cierto? Nosotros generalmente trabajamos con potenciales relacionados a eventos. En este contexto, vamos a poner un
uno de estos. En este contexto, yo cuando, por ejemplo, presento estímulos en una pantalla, y acá yo voy a presentar, primero presento esta pantalla, pasa un tiempo, luego presento la otra, ¿cierto? Acá puedo presentar un plátano, lo que sea, puedo presentar música, lo que se me ocurra. Cuando presento esta, yo lo que hago es justamente llamar la atención del sujeto, y le digo, atento, ¿qué viene? Y se ha observado en este tipo de experimentos que cuando las personas se encuentran con este tipo de estímulos que les permite tener como una señal de aviso, se genera un componente electrofisiológico que genera mayor negatividad, ¿cierto? Este componente se llama Contingent Negative Variation. Perdón. Y justamente lo podemos ver en la fase previa a la presentación del estímulo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un correlato electrofisiológico de que esta vigilancia existe, ¿sí? Ahora, ¿dónde se encuentra ubicada este tipo de atención? En términos generales, si lo pensamos filogenéticamente, es relativamente primitivo, ¿ya? No está en la corteza cerebral, ¿cierto? Sino que se encuentra en la formación reticular del tegmento del mesencéfalo y los núcleos intralaminares del tálamo, que serían estos que están marcados aquí, ¿cierto? Y aquí está la otra, la formación reticular. Entonces, en el fondo, este tipo de atención la podemos encontrar en muchos animales, ¿ya? Y que obviamente nos llaman a la sobrevivencia. Luego vamos con la siguiente. El sistema de orientación nos permite seleccionar la información. Y aquí vamos a también encontrar dos tipos. Aquí también vamos a tener una atención endógena y una exógena. También vamos a tener un bottom-up y un top-down, ¿vale? El top-down no es tan complejo como el ejecutivo, ¿ya? Ya vamos a ver el ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando el horno porque estoy haciendo un queque o un pan o lo que sea, yo estoy básicamente orientando mi atención a ese horno, a que suene una campanita o lo que sea que suena, para avisarme que está listo. Entonces yo estoy básicamente mirando. Sin embargo, de repente llega una persona a mi casa y toca el timbre. Y eso orienta mi atención a otro estímulo, ¿cierto? Acá trabajamos con estímulos externos, ¿ya? Acá hay un estímulo externo que puede ser el horno, al cual yo estoy orientando mi atención, o bien puede ser el timbre que de repente aparece y yo miro, ¿cierto? Bueno, este tipo de atención se ha estudiado, ya les había mencionado que Posner era muy importante, y él hizo un paradigma en el cual podíamos observar los costes y beneficios, se llama. Acá, primero el sujeto tiene que mirar a un punto de fijación. Luego, esta señal va a dirigir la atención a una de dos posiciones posibles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un punto de fijación y dos posiciones posibles. Puede ser a un lado o al otro. Entonces, nosotros podemos dar una señal que puede ser de tipo periférica, es decir, en la periferia de la imagen, en el fondo, solamente marca más el recuadro, lo que no necesariamente significa que tienes que mirar ahí. Pero como antes estaba así y ahora está así, lo más probable es que igual nos permita orientar la atención a ese estímulo, ¿cierto? O bien central, que en el fondo nos dice directamente hacia dónde hay que mirar, y está en el centro, ¿sí? Entonces, vamos a tener señales que pueden ser del tipo periférico, que están lejos, o del tipo central, que están cerca, y también pueden ser informativos o no. Es decir, como les comentaba, el remarcar este cuadrado no es realmente informativo, no es igual de informativo que la flecha, porque la flecha me dice hacia allá, ¿cierto? Está implícito ahí. En cambio, el recuadro no necesariamente. Bueno, ahora, otra cosa importante, acá había un tiempo interestímulo, entre este estímulo y este estímulo, dejar un tiempo entre los estímulos, eso se denomina ISI, intervalo interestímulo, y luego aparecía
un objeto al cual había que mirar, ¿cierto? Entonces las señales que nos habían avisado de esto podían ser correctas, como en este caso, que me apunta hacia la derecha, marca hacia la derecha y está en la derecha, o incorrectas, este que en el fondo apunta hacia la derecha, sin embargo aparece en la izquierda. Bien, cuando las señales son informativas, evidentemente los ensayos válidos, que en el fondo son los reales, como en el fondo avisa, si indica a la derecha, aparece a la derecha, los ensayos válidos realmente tienen un tiempo de respuesta menor, y aquí lo podemos ver. Incluso cuando los tiempos interestímulo, es decir, el tiempo que se demora en estar esta imagen de acá, entre la señal y el estímulo meta, sea mayor. Esta puede durar 50 milisegundos o puede durar un segundo, que es bastante. Sin embargo, en ambos escenarios, en todos los escenarios, desde 50 hasta el segundo completo, desde 50 milisegundos hasta el segundo completo, los ensayos válidos siempre van a tener una respuesta más rápida. Y esto justamente nos habla de que orientamos la atención y por lo tanto respondemos más rápido. Ahora, eso pasa con las señales centrales, que están al medio y que son informativas. Cuando las señales son periféricas, es decir, están a los costados y no son informativas, es decir, como esta, que no nos dice directamente dónde mirar, simplemente se hace más gruesa la línea del cuadrado, nos plantea que los ensayos válidos, por una parte, cuando el tiempo, cuando este estímulo que está acá es corto, los ensayos válidos van a ser las personas van a tener una respuesta más rápida, ¿ya? Es decir, se presenta este estímulo de acá, luego se presenta un tiempo interestímulo de 50 o 150 milisegundos, y luego, cuando tienen que responder a este estímulo, que es válido, los sujetos son más rápidos. Pero cuando el tiempo interestímulo aumenta, se genera un fenómeno que, en el fondo, cuando yo aumento este tiempo, la gente se demora más en responder a los estímulos válidos. Y eso responde a la inhibición de retorno, que lo vamos a explicar aquí. La inhibición de retorno es básicamente que si yo les pongo este cuadro de buscar a Wally, ustedes van a empezar a buscar probablemente al centro, y luego, como estamos tan habituados a la lectura, lo más probable es que subamos a esta esquina, vamos a poner, que subamos a esta esquina de acá, ¿cierto? Y empecemos a buscar hacia allá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo ya revisé el centro y revisé toda esta fila superior, ¿ok? Y luego se presenta un estímulo al que yo tengo que responder, y se presenta en esta zona, y yo respondo. En este escenario voy a responder más rápido que en este, básicamente porque la inhibición de retorno se basa en que cuando yo ya busqué acá al medio y busqué acá arriba, ya busqué en toda esta fila de acá y se presenta el otro estímulo, yo voy a buscar en lo que me queda de pantalla. Yo ya revisé todo este tramo. Por lo tanto, voy a terminar de revisar esto y luego vuelvo a revisar acá arriba. Por lo tanto, en este escenario me voy a demorar más en responder, porque en el fondo esa zona ya fue revisada. Y como tratamos de ser siempre súper eficientes, lo que intentamos es como de responder lo más rápido posible, ¿no? Y esa sería básicamente la inhibición de retorno. Ahora, ¿dónde vamos a tener la orientación? El sistema de orientación en términos neurobiológicos. Bueno, aquí vamos a tener estructuras parietales superiores en forma bilateral, vamos a tener también involucrados los campos oculares frontales y la circunvolución occipitotemporal, como podemos ver acá. Sería occipitotemporal, los CEF y la parte superior temporal, perdón, parietal.
Obviamente, si tenemos alteración de estas zonas, vamos a tener un problema atencional, que es lo que vamos a ver después. Y también es bastante interesante que cuando estamos realizando identificación de estímulo, la red que se activa en hemisferio derecho involucra todas estas zonas de acá, que también están consideradas la circunvolución supramarginal y la circunvolución frontal inferior. El giro frontal inferior, que está el giro supramarginal aquí, y el giro frontal inferior, ¿ya? Áreas que conocemos perfectamente porque en el hemisferio izquierdo están asociadas al lenguaje, ¿cierto? Bueno, eso básicamente. Entonces, nos vamos al control ejecutivo. Este fue escrito por Norman y Challis en el 80, y lo que planteaban es que existe un sistema atencional superior que nos permite controlar las acciones dirigidas. Y aquí vamos a tener, obviamente, un componente de la atención mucho más complejo, absolutamente top-down, dirigido, guiado a metas. Y dentro de ellas vamos a tener también distintos tipos. Y vamos a tener la atención selectiva, la atención sostenida, que es básicamente la selectiva pero en el tiempo, la atención dividida, que es bastante controversial, porque hay muchos autores que plantean que no existe, que uno no puede estar dirigiendo la atención a dos estímulos que tengan el mismo requerimiento cognitivo. Es decir, yo puedo estar viendo televisión y tejiendo, ya, ok, pero mi necesidad atencional para ambos estímulos, si es que sé tejer por supuesto, es muy baja. Entonces, cuando yo necesito un control ejecutivo alto, es muy raro que pueda hacerlo en dos actividades que sean igualmente demandantes. Entonces hay muchos autores que plantean que no existe. Sin embargo, se ha registrado en personas muy particulares que que en experimentos sí se ha logrado. Bueno, quienes plantean que esta dividida no existe, hablan de una alternativa, que en el fondo tenemos esta capacidad de cambio muy rápido, ¿ya? En el fondo estoy escribiendo por WhatsApp y estoy atendiendo lo que estoy haciendo, y luego estoy conversando, entonces puedo no atender a ninguno de los dos finalmente, o bien puedo hacer un cambio muy rápido. Escribo y hablo y voy haciendo un shifting. Bueno, el control ejecutivo, ya habíamos comentado que es una tensión mucho más compleja, y básicamente la podemos ver en registros de actividad eléctrica del cerebro, de potenciales postsinápticos, la podemos ver con una negatividad alrededor de los 200 milisegundos, particularmente en la zona más central de... esto no significa que esta sea la zona que se activa. Esto solo significa que aquí se da el componente, ¿ya? Entonces, este tipo de tareas se ha hecho con un montón de paradigmas. Esto se ha estudiado un montón, de hecho. Ahora, ¿dónde la podemos encontrar en el cerebro? Ya, el control atencional ejecutivo lo vamos a encontrar en el córtex prefrontal, particularmente en la zona dorsolateral, ¿ya? También vamos a tener zonas orbitofrontales involucradas, ¿ya? Sobre todo en los procesos de inhibición, pero la parte de atención va a ser principalmente dorsolateral. Además, que es esta zona que está aquí, además vamos a tener una activación, esta que está acá, esto que les estoy mostrando, es la corteza cingulada, ¿ya? Todo lo que está acá arribita, esto que va por dentro. Y la parte anterior, lo que está marcado en amarillo, es la corteza cingulada anterior, que también va a estar involucrada en el control atencional ejecutivo. Bien, ¿qué pasa con el desarrollo de esto? Bueno, se ha observado que en tareas go-no-go, una tarea go-no-go es básicamente, se presenta un estímulo y la persona tiene que responder. Para responder, tiene que inhibir otro estímulo. Entonces, por ejemplo, lo que más se hace en niños es se hace un go-no-go día y noche. Entonces se presentan imágenes de día o de un sol, y el niño tiene que elegir día o noche, ¿ya?
y luego de una luna, y lo mismo, tiene que elegir día, noche. Entonces es muy fácil, porque aparece el sol, día, aparece la luna, noche, ya, muy bien. Pero el problema se genera cuando yo le cambio la instrucción, y le digo, ok, ahora cuando aparezca la luna, necesito que marques día, y cuando aparezca el sol, que marques noche, ya. Ese sería el no-go, porque hay que inhibir. Y los niños que tienen 4 o 5 años aún no son capaces de controlarlo. A los 7 años ya se presenta un mejor manejo de esto, y a los 9 años ya tienen procesos de inhibición bastante mejores. Luego en el envejecimiento se ha observado déficit de la atención, principalmente sostenida con los estímulos que se van degradando, ¿ya? La selectiva también la atención selectiva se va a conservar, y vamos a ver una descripción un poco más detallada, pero sobre los 65 años podemos encontrar déficit en tareas de búsqueda visual. También se ha observado que, a pesar de que sean capaces de tener precisión de respuesta en las tareas que se presentan, los procesos, los mecanismos neuronales que se utilizan para obtener este éxito de respuesta son mucho mayores. Es decir, sus cerebros trabajan mucho más para lograr exactamente lo mismo, ¿ya? Y un poco en base a toda esta información se plantea que en el envejecimiento el sistema atencional posterior, ¿ya? Que es este sistema de selección, se preserva bastante bien. Y aquí les puse un ejemplo de un estudio en el cual se comparan personas de entre 55 y 69 años y 60 a 65 años, para ver un poco cómo se comportan en el envejecimiento. Y el DigiSpan requiere mucha atención, pero sobre todo memoria de trabajo, y ahí podemos ver que existen ciertas diferencias. Y luego, en la parte más atencional, vamos a tener problemas con tareas de interferencia, ¿ya? Es decir, cuando yo pongo estímulos que entorpecen la respuesta, básicamente. En el shifting, que ya les había comentado, esta alternancia, también se ha observado este tipo de diferencia, ¿ya? Pero ojo aquí, porque como les comentaba antes, las respuestas correctas no tienen diferencia. ¿Qué significa eso? Que igual logran la precisión, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en las dos tareas de shifting, en la verbal y en la visoespacial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas mayores igual responden bien, ¿ya? Sin embargo, se demoran mucho más, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un poco de nuevo esta hipótesis de que utilizan más mecanismos, es decir, son menos eficientes, a pesar de que aún logren el objetivo. Bueno, vamos a los trastornos asociados a la atención. Básicamente vamos a revisar la negligencia, ¿ya? La negligencia es una alteración para referirse, responder u orientarse hacia un estímulo, ¿ya? Esto solamente en ausencia de trastornos motores o sensoriales, es decir, no es que no responda a un estímulo visual porque no lo ve, ¿cierto? O porque no puede movilizar los ojos, sino que porque realmente no logra orientar su atención. Entonces, por una parte vamos a tener la heminegligencia sensorial o atencional, y dentro de esta vamos a tener varios tipos también. Vamos a tener la extinción sensorial, la heminatención, la heminegligencia, y esta va a poder ser extrapersonal o personal, ¿ya? Por otra parte vamos a tener las negligencias motoras o intencionales, luego las afectivas y las representacionales. Vamos a comenzar con la heminegligencia sensorial o atencional. En esta, las personas no son capaces de llevar la atención a estímulos, estén en el espacio externo o en el propio cuerpo. Entonces, todas las que mencioné acá, todas las que están aquí dentro de la extinción, la heminatención, todas van a ser parte de la misma, y básicamente se mueven en dos ejes, en dónde es el problema, es decir, es en el espacio personal interno, es en el externo, es decir, con los objetos, el medio, o pueden ser ambos incluso, y también la severidad. Lo más leve va a ser la extinción, luego viene la hemi-inatención, y por último lo más severo sería la heminegligencia,
Entonces, todos estos trastornos que he mencionado tienen que ver con la diferencia en el espacio y la diferencia en la severidad. Las lesiones para este tipo de trastornos se van a dar en hemisferio derecho, por lo tanto los hemicampos izquierdos son los alterados, ya que evidentemente no va a responder a los estímulos al lado opuesto de la lesión, y particularmente las zonas de alteración, como habíamos visto en la red atencional anteriormente, van a involucrar giro angular y giro supramarginal. Bien, la extinción sensorial es básicamente la versión más leve de esta heminegligencia. Entonces, vamos a tener que existe una falla, pero no en todos los contextos, ¿ya? Entonces, yo pongo un punto de fijación. Estas son pantallas. Imagínense que esto es una pantalla y el sujeto está frente a la pantalla y primero ve eso, luego ve eso y lo distingue. Luego ve eso y lo distingue. Más que distinguir, logra orientar su atención, ¿ya? Pero luego los presento simultáneamente y no logra distinguir el de la izquierda, ¿ya? Entonces la extinción sensorial es la versión más leve de este trastorno, y básicamente lo que sucede es que cuando tengo estímulos simultáneos no logra dirigir la atención o orientar la atención al hemicampo izquierdo, ¿ya? Y ustedes me podrían preguntar, ¿y por qué esto no es básicamente una agnosia? Bueno, porque es multimodal, y por eso lo podemos observar. Esto puede ser visual, táctil, auditivo. Yo puedo hacer este mismo experimento con estímulos auditivos. Puedo presentar un estímulo auditivo en oído izquierdo, responde. Oído derecho, responde. Simultáneo, responde solamente al derecho. ¿Ya? Y táctil, exactamente lo mismo. ¿Ya? Luego viene la hemi-inatención. Entonces, aquí la persona no logra dirigir, este es un poquito más severo que el anterior. La extinción sensorial muchas veces, más que como el trastorno en sí, queda como la secuela, después de que la hemi-inatención o la hemi-negligencia han sido, entre comillas, o pueden ser rehabilitadas, o en el fondo que haya tenido una recuperación espontánea relativamente buena. La hemi-inatención básicamente es que no dirige la atención al espacio que está alterado. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí la persona se le pide que tache todos los círculos, y tacha solo de estos. Luego se le dice, por favor, siga tachando los que faltan, y la persona logra tachar este, luego se le vuelve a pedir y logra tachar este. Entonces, estos de acá no logra dirigir la atención, ¿cierto? Bueno, ya con esto así, se le vuelve a pedir, vuelva a tachar todos los círculos con cruces, y en el fondo vuelve a tachar los mismos que había tachado en el principio, ¿ya? Con ese tipo de tareas, ya vamos a ver cómo se evalúa esto, lo vamos a ver en la próxima unidad, porque hay muchos más métodos, este es un ejemplo simplemente. Aquí podemos ver que la persona, a pesar de que ya haya hecho una orientación a ciertos estímulos, cuando es espontáneo, no lo realiza. Y luego tenemos la heminegligencia, que es evidentemente la más severa de las que les he comentado, y aquí directamente no logra atender a los estímulos, ni siquiera guiados, y también, como les había comentado, esto puede ser una heminegligencia espacial personal o extrapersonal. La personal está ligada al observador, al propio cuerpo, entonces fallan en vestirse, en afeitarse, se pintan los labios, se pintan la mitad de los labios, se afeitan la mitad de la cara, de ese tipo, o bien con los objetos, con el mundo externo, ¿cierto? En el que si yo pongo 6 objetos en la mesa, solamente va a reconocer los que están a la derecha, solamente va a dirigir su atención a los que están a la derecha. Por otra parte tenemos la negligencia motora. Aquí también es bastante similar al anterior, solamente que involucra la acción, ¿cierto? Y obviamente no puede tener un déficit motor, ¿ya? Entonces, vamos a tener la hemiaquinesia, en la que hay retardo en el inicio de los movimientos, o menos cantidad de movimientos, ligadas a este proceso atencional que falla, es decir, no va a ser en todas las acciones, ¿cierto? Va a ser simplemente en aquellas que involucren
esta parte del cuerpo que no está, a la que no se le está orientando la atención, ¿ya? También vamos a tener la extinción motora, que también es un poquito más leve, y aquí los movimientos, tal como en el anterior, si son independientes se pueden realizar sin problema, pero cuando ya hay dos simultáneos, cuando tengo que hacer movimientos con orientación de atención, por ejemplo, mis dos manos, la persona no lo va a lograr, pero si tiene que hacer solo derecho o solo izquierdo, sí lo va a lograr. ¿Ya? Entonces esta es un poquito más leve. Y luego tenemos la impersistencia motora, en la que directamente no se logra mantener una atención por un tiempo. Entonces, por ejemplo, puede realizar algo, pero si eso hay que mantenerlo durante, qué sé yo, 10 segundos, la persona no lo logra, básicamente porque no dirige la atención. Entonces, hay que tener claridad que todo esto tiene que ver con atención. Esto no puede tener que ver con déficit motor en sí. No es porque el músculo esté débil, no es porque la inervación no esté buena, no, tiene que ver con el proceso atencional. Luego tenemos las heminegligencias asociadas a lo afectivo. Por una parte está la anosodesforia, en la que la persona básicamente no le da importancia a su problema, sea cual sea que tiene. Por ejemplo, puede tener una hemiparesia y no le otorga ningún tipo de importancia, es como que no existiera. Y luego, ya más complejo, hay otros casos en los cuales se ha reportado misoplejía, en el que la persona rechaza un hemicuerpo o incluso lo maltrata. Por último está la heminegligencia representacional, en la cual se genera una negligencia, es decir, no se otorga, no se dirige atención a una representación de una imagen mental, ¿ya? Es decir, yo, por ejemplo, como les puse un ejemplo aquí, me imagino a toda mi familia en un momento, por ejemplo, en mi cumpleaños del año, qué sé yo, bueno, me imagino a toda mi familia, pero omito a toda la parte que está en este sector. A toda la parte izquierda la omito, ya, solamente oriento atención a esta parte, aunque sea una representación mental. Y esos son básicamente los trastornos de la atención, ¿ya? Hay que distinguirlos de los trastornos motores, de los trastornos sensoriales, por supuesto, y también de las agnosias, ¿ya? Recordemos que las agnosias no son multimodales. La atención tiene la particularidad que es multimodal. Si algo falla en forma visual, también podemos testearlo en auditivo y en táctil, ¿ya? Esa es la clase de atención, básicamente.